pobreza, tenemos familias que han perdido hijitos de 3 años asesinados, jueces de la nación que luego de encarcelar a terroristas fueron amenazados y finalmente asesinados o voladas sus casas con bombas, militares que murieron asesinados enfrente de sus hijos. Tenemos realmente una gran cantidad de población civil y no combatiente que ha sido atacada por estas organizaciones que en el exterior y en la misma Argentina se venden como víctimas cuando han sido combatientes y como tales tienen derechos humanos que nadie les niega, pero no tienen derechos humanos como víctimas del terrorismo. Tienen derechos humanos como combatientes. Es dramático porque, claro, para la persona que está, a lo que usted nos hablaba, en silla de ruedas desde hace años y que se le rompe la silla y que el Estado encima está atendiendo y dándole todo el prestigio, el cariño y el afecto a los que a lo mejor lo pusieron en silla de ruedas, claro, tiene que ser de una desesperación total. Así es, de hecho ha habido muchos suicidios entre las víctimas del terrorismo en Argentina, ha habido hijos que han sido testigos de los asesinatos de sus padres y finalmente, luego de no poder soportar durante años la indiferencia del Estado y la indiferencia de la sociedad, han optado por quitarse la vida. Pero para darle un ejemplo más preciso de lo que le estoy diciendo, le quiero dar una situación concreta de lo que sucede en Argentina. El 2 de julio de 1976, la organización terrorista Montoneros organizó un atentado contra un comedor de la policía en el cual almorzaban los familiares y amigos de los policías que trabajaban en esta fuerza. La bomba se la entregó en mano y fue el ideólogo de esta operación, un conocido escritor en Argentina y oficial del ejército montonero, que fue Rodolfo Walsh. Tal vez ustedes lo hayan escuchado aquí en España. Sí, literato él y en fin. Así es. Sí. Bueno, esta persona, aparte de ser periodista y escritor, era oficial montonero, es decir, tenía un grado dentro del ejército montonero y fue quien ideó este atentado y entrega la bomba en mano al terrorista que finalmente la deposita. En este atentado murieron 24 argentinos y 66 quedaron con heridas de distinta consideración. En la actualidad tenemos que se está celebrando un juicio contra los agentes del Estado que en legítima defensa mataron en combate a Walsh en la vía pública un año después. ¿Cómo fue esto? Ante la orden de detención de esta persona, de este reconocido terrorista, él mismo se resistió y muere en el tiroteo que él mismo inicia. Los agentes del Estado que intentaron detenerlo hoy están siendo juzgados y están detenidos desde hace años. La familia de Walsh se supone que ha cobrado indemnización, una indemnización de $250,000. Tampoco tenemos la certeza porque estas listas son secretas y el Estado argentino no las entrega al resto de la ciudadanía, no las da a conocer. Por el otro lado tenemos qué pasó con los 24 argentinos asesinados y los 66 heridos. Bueno, ninguno de ellos goza de indemnización. Ninguno de ellos puede iniciar juicio contra los restantes integrantes de esa célula del ejército montonero. Y ninguno de ellos tiene un mísero homenaje por parte del Estado. Entonces, fíjese usted lo que es la dicotomía de ser víctima del terrorismo en Argentina. Bueno, es que... El terrorista tiene todos los derechos, y hasta incluso más de los que le corresponden, y las víctimas no tenemos siquiera la posibilidad de realizar un homenaje público para nuestros deudos asesinados. Bueno, yo espero que en este congreso su testimonio, que ya digo, desde el punto de vista intelectual y casi podríamos decir emotivo, a mí es el que más me ha llamado la atención porque estamos hablando de una tragedia absolutamente ocultada. Mira que en España hay una colonia argentina importante, pero por desgracia los más conocidos, que son actores como son de extrema izquierda, pues de estas cosas nunca hablan. No hay películas sobre esta situación, como ha pasado también con las víctimas de la ETA en nuestro país, por desgracia. Es que lamentablemente, y esto ustedes lo van a comprender, lo único que aglutina a las víctimas del terrorismo es el atentado terrorista. Pero cuando usted ataca a población civil,
Todas estas personas tienen distintas profesiones, distintas edades, viven en distintos lugares, no tienen un nexo común más allá de ser población civil. Entonces es muy difícil reunir los testimonios, reunir a estas personas, a sus familiares. En cambio, en Argentina lo que ha sucedido es que los miembros de organizaciones terroristas, muchos de los cuales hoy gobiernan en Argentina y tienen puestos de mucho poder, se han aglutinado rápidamente porque habían compartido o el entrenamiento militar en Cuba, o el entrenamiento en alguna parte de Argentina, o trabajaban en las 5 fábricas de armamento que tenía Montoneros. O sea, estamos hablando de verdaderos ejércitos con una infraestructura y una capacidad operativa que les permitieron realizar 21.655 atentados. O sea, no hay forma de vivir en paz en un país que tiene semejante cantidad de atentados en tan corto tiempo. Una última cuestión, Victoria. ¿Cómo llegó usted a asumir, digamos, el peso de esta tarea que, aunque moralmente resulte obligatoria, tiene que ser desesperante la mayor parte de los días? Mire, yo llegué a esto a través de, mi familia, en el caso de mi abuelo, es un reconocido historiador en Argentina, tuvo 4 atentados de tentativa de bomba, afortunadamente los 4 casos pudo ser detectada a tiempo o la bomba no explotó. Y en el caso de mi padre también estuvo en una unidad sanitaria militar en la que estaba recuperándose de unas operaciones y esa unidad fue tomada y luego fue torturado durante toda esa noche, hasta que esa unidad fue recuperada por las Fuerzas Armadas. Nosotros tenemos la suerte de no tener un asesinato en la familia y eso ha posibilitado que podamos encarar esta tarea 24 horas al día y con la esperanza de que algún día se conozca la verdad de lo que ocurrió en mi país. Representamos a más de 5.000 víctimas del terrorismo, más de 5.000 argentinos y extranjeros que han sido asesinados, secuestrados, torturados, voladas sus casas con bombas, robados sus bienes. Muchos de ellos ni siquiera saben al día de hoy que han sido víctimas, porque como no contamos con apoyo estatal, nuestra labor es muy difícil y más bien es secreta porque somos muy perseguidos. Tiene usted, por ejemplo, en cuenta que una persona como la presidente de las Madres de Plaza de Mayo, Eve de Bonafini, se manifiesta a favor de la existencia de la FARC y de todo lo que hacen, y en la inauguración del Museo de la Memoria que se hizo en Argentina, dijo que ella quería que en ese museo estuvieran los fusiles que habían portado sus hijos. Entonces, cuando una persona hace una declaración de este tipo, en la que reivindica la violencia, el mesianismo, en la que reivindica la lucha armada para la consecución del poder, porque eso en definitiva fue lo que pretendían los montoneros y el Ejército Revolucionario del Pueblo, nuestra situación es muy frágil. Pues Victoria, muchísimas gracias. Esta señora ataviada con una especie de servilleta, porque eso ya no es pañuelo, en Cuba o en España también es una gran defensora de la ETA, de manera que defiende el mal donde quiera que esté, porque porque hay gente mala. Pero también hay buena gente, y en España la verdad es que en las grandes movilizaciones de los últimos años mucha buena gente se ha movilizado para ayudar a las víctimas del terrorismo, y espero que este congreso sirva por lo menos de eco que permita que se conozca la tragedia de las personas que usted representa y también esa obligación intelectual que uno tiene con el sufrimiento humano, sin excusa política. Así que le agradezco muchísimo su testimonio. Muchísimas gracias. Bien, la verdad es que, en fin, se nos ha comido el tiempo muy gustosamente porque es una de las entrevistas más conmovedoras que yo he tenido ocasión de hacer y desde luego de los testimonios más nobles y más indignantes que ha tenido uno ocasión de oír. Pensar que a Bacigalupo le paga el régimen argentino un pastón y que si a una víctima del terrorismo se le rompe la silla de ruedas, no hay ni siquiera para comprarle otra, demuestra cómo está
aquella república. Del Río de la Plata, que a unos se los lleva el río y otros se queda en la plata, claro.